Bien, el título del mensaje es el verdadero significado de la Navidad. En estos tiempos, hermanos, siempre tenemos un problema, a veces dentro de las iglesias. Yo no sé si se dé la iglesia a la cual usted viene, pero muchos por ahí comienzan a decir qué tan bueno, qué tan favorable es celebrar o no celebrar la Navidad. Para nosotros, el celebrar la Navidad es poder reconocer que Cristo vino y se encarnó en este mundo. Pero lo más importante para nosotros es verdaderamente que Cristo sí nació, pero nació en nuestro corazón. Y el decir que nació en nuestro corazón es que algún día usted abrió su corazón, reconoció su condición, y es cuando le invitó a Cristo a que viniese y fuera el Señor de su vida. Para poder introducirme en este mensaje, quiero leerles un hecho verídico más o menos del año 1920-1930 sobre una persona llamado Charlie, o le decían Charlie, pero su nombre lo vamos a mirar a través del desarrollo de su misma historia, donde nos dice que Charlie nació en una familia respetada en Noruega. Dice que con la posibilidad de tener una buena vida exitosa, o sea, él tenía la facilidad de poderse preparar, más sin embargo, dice que a los 16 años era un borracho ya. A los 21 años era un criminal. ¿Qué lo llevó a ser un criminal? Bueno, comenzó a falsificar cheques y giros bancarios, y esto lo llevó a incumplir también con sus deudas. Cuando se descubrieron, dice, sus malas acciones, él tomó una ruta. Esta ruta fue quererse suicidar. Y dice que si no hubiera llegado su padre y le arrebata la pistola, hubiera terminado con su vida. Al paso del tiempo dice que él se casó y tuvo 2 hijos. Y le prometió a su esposa que dejaría su vida licenciosa, es decir, su vida de libertinaje o corrompida. Pero desafortunadamente dice que él estaba amarrado y encadenado al pecado. El diablo había hecho de mí una pelota, dice, de fútbol. No podía mirar a los ojos de mis hijos, así que dejé a mis padres, mi esposa, dice, y sufriendo la humillación, huí de Noruega hacia América. Por un tiempo, dice, fui marinero. Allí mi naturaleza criminal, dice, prontamente se afirmó. Y con tragos en mi cuerpo, dice, quería pelear y ocasionar problemas a bordo del barco. Me encadenaron en la bodega por un mes y allí le dije, Dios no existe. Le pedí a él que si existía, me matara. Lo desafié, pero en su piedad él no lo hizo. Ni dejó que el diablo tomara mi vida. Estuve a la deriva cerca de la muerte, en enfermedad, pero Dios preservó mi vida. Él quería salvar mi alma. Me uní al ejército durante la guerra hispanoamericana. Estuve en una milicia. Me encarcelaron por amenazar a un oficial y fui enviado a Alcatraz, a la cárcel de Alcatraz. Pero ni la prisión, ni trabajando encadenado, ni las pilas de roca, ni el confinamiento a la soledad logró hacerme un hombre decente. Allí en la soledad pensaba en mi esposa, hijos y en la tristeza que les había ocasionado, y un remordimiento que me comía el alma. Después de cumplir mi sentencia de 3 años, me entregaron $5 y mi libertad. En ese tiempo no había tocado ni una gota de licor y pensé que al salir de prisión me había librado de ese vicio. No. En cuanto vi los bares, un apetito se apoderó de mí. En 6 horas estaba en las viejas guaridas del pecado, con el tigre de la bebida rugiendo dentro de mí y con mis $5 desaparecidos. En poco tiempo me estaba asociando con hombres y mujeres de la mala vida. Y oficiales de Canadá hasta México me conocían como el borracho Charlie. Mi nombre se tornó famoso en las calles.
Fui un hombre más poseído por el demonio que caminó por las calles. Con casi 50 años de edad, vivía borracho la mayor parte de mi tiempo y comía de los basureros. Llegué a estar más abajo que las bestias, con ojos inyectados de sangre y mi cara hinchada. En Portland, Oregon, solía caminar por uno de los puentes y miraba hacia el río y decía: cuando no lo soporte más, acabaré con todo esto. Una noche me encontraba en un bar del infierno. Entregué mi camisa y mis zapatos a cambio de whisky y cocaína. Luego el dueño del bar, un hombre de 120 kilos de peso, me sacó a patadas por la puerta y terminé en la acera, mientras los demás se reían. Pero mientras me levantaba, escuché que cantaban: Jesús salva, Jesús salva. Empujé entre la gente y pensé: ¿es esto posible? ¿Acaso Jesús salvará a un pecador como yo, un inútil criminal? Los que cantaban me dijeron que Jesús aún quería más hombres, sin hacer preguntas, y que todavía había cupo para mí y para mi nombre en el libro de la vida de Dios, que podía encontrarlo todo eso en Jesús. No muchos hombres encuentran su camino, dice, como yo lo hice. Llegué a su misión y tropecé y caí por la puerta porque aún estaba débil. Esa noche escuché que se requería del poder de Dios para transformar una vida y librarme del pecado. Escuché testimonios de hombres y mujeres que hablaron del poder de Dios para romper cada grillete de Satanás y mantenerlos vivos para Dios. Y por primera vez en mi vida vi que había esperanza para mí. Finalizando el servicio, algunos cristianos se acercaron a mí con lágrimas en sus ojos y me dijeron: ¿dejarás que roguemos por ti? Esa noche no tuvieron que arrastrarme hasta el altar. Corrí hacia él. No había soltado una lágrima en muchos años, pero esa noche lloré y oré desde el fondo de mi corazón: piedad, ten piedad, Jesús. Ten piedad de mí, Dios, por Cristo. Escuchó mi oración y quitó de mi corazón el peso del pecado. Era libre. Me habían botado de un bar, gracias a Dios, justo a los brazos de Jesús. Durante 33 largos años estuve amarrado al vicio de la bebida, pero en ese momento salió de mi vida. La mañana siguiente me encontré en la calle, sin dinero, sin trabajo y sin un lugar a donde ir. Pero no estaba en el bar. Y la puerta del bar se abrió, pero yo me fui al muelle. Me arrodillé alabando a Dios porque había caminado por las calles de la ciudad sin el mínimo deseo por el licor. Caminé por la calle y me encontré un policía. Solía temblar de miedo mientras ellos me interrogaban. Sin embargo, esa mañana, vestido con trapos, pero en paz con Dios en mi corazón, podía mirar al policía directo a la cara cuando me preguntó: ¿dónde estuviste anoche? Le contesté: estuve en una reunión de la fe. ¿Y dónde has estado ahora?, me preguntó. Y le dije: en el muelle alabando a Dios. No he tomado nada desde esta madrugada. Había lágrimas en los ojos de ese policía cuando me dijo: ve por tu camino, Charlie. Nunca más un oficial tuvo problemas conmigo. Alguien me preguntó al viejo sargento que solía llevarme al cuartel: ¿dónde está ese viejo borracho? ¿Acaso la bebida lo mató finalmente? ¿O se fue de la ciudad? No, contestó el oficial. Ahora usa ropa decente y está en la esquina predicando acerca de Jesús. Lo vi esta mañana y pasó de largo
por los bares. Mi familia no había sabido nada de mí en años y pensaban que estaba muerto. Luego de 10 años de correspondencia, mi esposa vino a América para encontrarse conmigo y ver si lo que le había dicho era verdad. Cuando vio el cambio maravilloso que había ocurrido en mi persona, pronto sintió la necesidad de obtener la misma salvación. He recorrido junto a servidores del Evangelio los mismos lugares donde había sido tan famoso. He contado mi historia en las cárceles, en las mismas esquinas donde la policía solía ponerme esposas en las muñecas. Las personas me preguntan: Charlie, ¿cómo sabes que este cambio ocurrió en tu vida? Yo les contesto: ¿cómo podría no saberlo? ¿Cómo agradezco a Dios estar libre y que ahora tengo su gracia salvadora en mi corazón? Durante algunos años, Charlie Lomberú trabajó y vivió entre las personas de la Iglesia de la Fe en Portland, Oregon. Su semblante brillaba con gracia divina cuando contaba la historia de su encuentro con Jesús y su liberación de una vida de pecados. Y muchas veces comenzaba su relato con las palabras: Jesús salva, Jesús salva. Hacia finales de su vida, Charlie y su esposa regresaron a su tierra natal, Noruega, y se desempeñó como misionero hasta que el Señor lo llevó al cielo a la edad de 80 años. Quiso que todos supieran que cada vicio vil había sido roto y que él había sido redimido. Nunca más se le conoció como el borracho Charlie. Qué tremendo este testimonio de este hombre. Y de acuerdo a esto, entonces viene mi proposición del mensaje, hermanos. ¿Qué es lo que propongo en este mensaje? El origen de la Navidad puede ser todo aquello que se nos dice de repente en las redes sociales, o puede ser todo lo contrario también. Podemos entender que la Navidad puede ser únicamente también mercadotecnia, pero usted y yo celebramos la Navidad con motivos de que si lo festejamos, no es por las compras que usted y yo podamos hacer, sino que ahora usted y yo lo celebramos con una razón correcta. Reconociendo en su vida que Jesús vino y nació en este mundo, caído para dar libertad a todo aquel que le acepte su sacrificio en la cruz, dando un nuevo nacimiento en la vida de aquella persona. Ahora, ¿cómo nosotros manifestamos que verdaderamente somos hijos de Dios y que hemos reconocido a Cristo en nuestro corazón? Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo saber nosotros si verdaderamente hemos tenido este nacimiento? Cuando nosotros recordamos nuestra vida pasada, cuando nosotros verdaderamente nos alejamos de la manera en que solíamos vivir, cuando nosotros, hermanos, verdaderamente conocemos a Cristo de una manera más personal. Es la única manera de que nosotros podemos reconocer de que hemos nacido en Él. Entonces, el verdadero significado de la Navidad es la experiencia que presentó personalmente Charlie, mejor conocido, mis hermanos, como ese hombre borracho, o la experiencia que tuvo usted al permitir que Cristo naciera en su corazón y que hoy seamos esas nuevas criaturas. ¿Quién ha experimentado ese nuevo nacimiento? Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí hemos tenido un nuevo nacimiento, así como lo tuvo este hombre conocido como Charlie el borracho. Y por ello vamos a mirar entonces únicamente 4 puntos. El primero de ellos, hermanos, el verdadero significado de la Navidad es saber que la humanidad está en pecado. Si hay algo que a nosotros no nos gusta escuchar, es que nosotros estamos en pecado.
pero la humanidad a veces no lo quiere ni percibir. Están viviendo sumergidos en el pecado. Y entonces, a cada paso que nosotros damos, o a donde volteemos, siempre vamos a mirar la maldad en el corazón del hombre. Sus propias acciones que el hombre hace, únicamente lo que lo lleva es hacer el mal. Y el problema es que muchas veces también los cristianos nos amoldamos a este mundo caído. Vemos que los demás lo hacen y nosotros, para no desencajar del círculo o donde tú te reúnes, nosotros a veces también terminamos haciendo eso mismo. Y nosotros caemos en los mismos problemas y en la misma maldad en la cual el mundo está sumergido. Pero ¿a qué nos exhorta el apóstol Pablo ahí en la carta de los Romanos capítulo 12, en el versículo número 2, la parte A? Dice, no os conforméis a este siglo. Yo creo que lo más difícil para cada uno de nosotros es no conformarnos. Desafortunadamente a veces a nosotros nos es más fácil hacer lo que hace nuestro amigo, nuestro pariente, nuestro compañero de trabajo. Eso es lo que a veces desafortunadamente hacemos. Nos exhorta que no nos conformemos. Y espero que verdaderamente nosotros no nos conformemos, mis hermanos, a que hagamos las cosas que el mundo hace. Ahora, estamos en fiestas decembrinas y podemos ver que casi todo el pueblo, en todas las casas, hay adornos por fuera. ¿Cómo lo mira? Se mira muy colorido, se mira muy agradable a la vista, aunque el verdadero motivo de la Navidad no esté muy claro en sus vidas. Y ni tampoco para las personas que viven en esa casa. Entonces podemos decir que todos a veces vivimos de las apariencias. Y el vivir de las apariencias, pues no es lo correcto, porque no hay un verdadero espíritu navideño. Solamente a veces es momentáneo. La gente en estos días suele ser un poquito más sensible, la gente en estos días puede ser un poquito más atenta, pero muchas veces solamente es por la época navideña, únicamente por el 24 de diciembre. A veces somos amables, somos atentos, somos expresivos, somos cariñosos y nada más. Pero ¿qué nos dice Romanos 12:2? La siguiente parte, la parte B. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted y yo no vamos a actuar como actúa el mundo. Ahorita todos festejan, todos se dan abrazos, algunos dan regalos y a veces nosotros hacemos lo mismo. Pero ¿por qué hacerlo únicamente en este tiempo? Cuando verdaderamente nosotros debemos amar a nuestro prójimo. No solamente en este tiempo que somos más susceptibles a manifestar el amor en nosotros o hacia el prójimo. Por esa razón, nosotros debemos ser transformados en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos y no actuar como actúa el mundo. Pero desafortunadamente, toda la humanidad festeja la Navidad con motivos equivocados. Son días que se presentan para convivir de una manera a veces desordenada, de una manera degenerada, con toda clase de vicios, y esos vicios a veces los hacemos permisibles a su criterio, ya que su festejo muchas veces va acompañado de mucha música, de baile, de cerveza, de alcohol, de cigarro, de drogas, de sexo, de picardía, incluso hasta de palabras deshonestas. Todo eso. Pero ¿de dónde sale todo esto? De un corazón caído, de un corazón corrompido, de un corazón que está alejado de Dios. Dice Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces entendamos que cuando hacemos las cosas malas, mis hermanos, todo eso nace en un corazón caído, en un corazón pervertido, en un corazón que no busca de Dios y que se alimenta más de las cosas del mundo que alimentarse de Dios. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, entonces estamos haciéndole caso a nuestro corazón, porque en nuestro corazón también se encuentran las emociones.
En el corazón también se encuentran esos sentimientos arraigados y que muchos de esos sentimientos no son los adecuados. Yo hace un momento dije que las casas se miran muy agradables por fuera, muy vistosas y que nos llaman la atención. Cuando uno pasa por ellas, las mira, las observas y te deleitas quizá un poco el ojo, ¿no? Pero ¿quiénes habitan ahí? La familia que habita ahí, ¿cómo está? ¿Cómo están sus vidas delante de Dios? Pues así es la vida de muchas personas, no están bien delante de Dios. Sus vidas pueden estar arregladas por fuera, pueden estar agradables, sin embargo, por dentro, ¿cómo están sus vidas? ¿Saben cómo las clasificó Jesús? Mateo 23, 27, refiriéndose a los escribas y fariseos, les dijo: hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos. Y muchas vidas así están. Podemos ver ahorita que manifestamos todos buenos sentimientos, entre comillas, pero eso solamente es la emoción, hermanos. Solamente es un acto emotivo, pero estamos vacíos. Vivimos de las apariencias y muchas veces somos cristianos de apariencia. No tengo el compromiso delante de Dios. Cuando yo quiero voy, porque no puedo dejar mis compromisos que tengo con este mundo caído. Porque no puedo dejar mi trabajo, no puedo dejar mi casa, no puedo dejar todas aquellas cosas que yo le doy prioridad antes que a Dios. Así está nuestra vida, desafortunadamente. Entonces nosotros somos como esos escribas y fariseos, simplemente somos semejantes a ellos como sepulcros blanqueados. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estamos internamente? Es tiempo de reflexionar. No es tiempo solamente que des regalos, es tiempo de reconocer que la humanidad está en pecado. La humanidad prácticamente está caminando a pasos agigantados hacia la perdición. Y esto, cuando vivimos de las apariencias, solamente estamos en pecado. Y por más que festejes toda la vida, lo que Dios te dé de vida, las Navidades, pero tú aún no has nacido, entonces quien te gobierna es el pecado. Como lo dice el apóstol Pablo en su carta en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Usted y yo, antes de venir a los pies de Cristo, no éramos justos. Muchas veces creemos que nuestras acciones son las justas. Muchas veces creemos que vivir una vida, tratando de vivirla moralmente bien, creemos que estamos bien, pero no es así. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Entonces, mientras estemos en esta condición de pecado, nos asimilamos a ese personaje que les leía al principio, Charlie el borracho. ¿Cuál era su problema por dentro? Su pecado brotaba tan natural, porque tenía su naturaleza caída. Y esa es la condición de alcoholismo que él tenía para él. Y para él tenía un pago justo, como lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo. Todos hemos pecado, dice la palabra. Y mientras no nos arrepintamos, no hay ningún justo. Entonces, ¿cuáles son los pecados que la sociedad o el mundo caído comete con mayor regularidad? Claramente lo dice nuevamente el apóstol Pablo en Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto me lleva entonces a mi segundo encabezado. El verdadero significado de la Navidad es saber que la humanidad recibirá un pago por su pecado. Un pago por su pecado. Yo he escuchado decir infinidad de veces
que nadie se va de este mundo sin pagar aquí lo que hace. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Incluso como personas siempre hacemos juicio de alguien más, pensando que si está enfermo o si se accidentó o que si tiene un problema severo, decimos, está pagando algo. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Humanamente hablando. Y no tanto nosotros, a veces la gente que no tiene el conocimiento de Dios piensa que alguien que está sufriendo está pagando algo, ¿no? Y que tiene que pagarlo aquí y no en otra vida, ¿no? Pero no es así. Vamos a mirar a través del desarrollo de este punto. Aquí no pagamos nada, absolutamente nada. Y tampoco voy a repetir lo que muchos dicen, aquí es el infierno, porque aquí se sufre. Pero la realidad de todo, que lo que hacemos o decimos mal, tendremos consecuencias. Y las consecuencias, mis hermanos, las tendremos que pagar, pero son consecuencias. No es de que usted ya esté pagando algo aquí. No, si yo decido mal, hay una consecuencia a mi mala decisión. Es como si yo le digo, si usted se embriaga y va, toma su carro y maneja y choca, es la acción de lo que usted hizo. Porque si no estaba lúcido para manejar, la consecuencia de su borrachera lo llevó a cometer por ahí un accidente, ¿no? Entonces, para poder entender esto, en los tiempos de Noé, toda la humanidad estaba viviendo de una manera muy deplorable o muy lamentable. Escuche cómo lo dice Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o en otras palabras, todo propósito o toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué diferencia hay de los tiempos de Noé a los tiempos que usted y yo estamos viviendo? O por todos los tiempos. La gente simplemente trata de vivir haciendo de continuamente el mal, porque nos es más fácil hacer lo malo. Incluso el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que le es más fácil hacer, ¿no?, lo que su cuerpo le pide y lo que está prohibido hacer, que hacer las cosas de bien. ¿Por qué? Porque el mal está aquí, mis hermanos. ¿Quién es el que gobierna este mundo? Satanás. Y nosotros somos a veces tan susceptibles a escuchar o ser influenciados a hacer las cosas malas, porque Él es el que gobierna aquí. Entonces, esta conducta de proceder de toda la humanidad desde los tiempos de Noé llevó a que Dios otorgara un pago a ese pecado, y que no fue nada fácil, pero fue demasiado tarde para la humanidad. Y me refiero a que muchos no quisieron arrepentirse en su momento. ¿Qué nos dice Lucas 17:27? Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La pregunta sería, ¿por qué esperar hasta el último? Si estamos viendo que la vida está mal, si estamos viendo que este mundo está caído, y estamos viendo cómo están viviendo a pasos agigantados hacia la maldad, y estamos viendo tanto degenere, ¿por qué esperar hasta el último? Muchos han dicho, bueno, antes de morir yo me voy a arrepentir. ¿Y quién te dice si Dios te va a dar la oportunidad de que le pidas perdón? Esta gente, prácticamente, cuando Dios cerró la puerta del arca, mucha gente se agolpó ahí, pero ya era demasiado tarde para poder ellos subir al arca. Y esto nos lleva entonces a que nosotros cada año festejamos la Navidad, y el problema es que muchas de las veces celebramos la Navidad de la manera incorrecta. Lo hacemos dejándonos llevar por el mundo, cuando Cristo vino a hacer luz. Mas sin embargo, hacemos las obras de las tinieblas con diversiones malsanas, y que nos traen consecuencias de sometimiento a quien gobierna este mundo caído. Por lo regular, ¿con quién celebras? Quizá el 24, quizá el día 31. ¿Con quién lo celebras? Si lo celebras con tu familia, pero tu familia lo celebra de una manera muy natural para ellos, entonces a veces nos sometemos a quien gobierna este mundo.
Y dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién nos estamos sometiendo? ¿Cómo celebras la Navidad? ¿Cómo la estás llevando a cabo? Si nos volvemos al testimonio de Charlie el borracho, él tuvo un pago por sus malas acciones. De recuerdo que cuando él estaba de marinero en el barco, su naturaleza criminal y con unos tragos en su cuerpo lo llevó a pelear, dice, y ocasionar problemas a bordo. Y a esto lo tuvieron que entonces encadenar en la bodega, dice, por un mes. Y allí dije, Dios no existe. Pero así como Charlie, muchos aún vivimos en el mundo, agradando al príncipe de este siglo. Lo que le digo es que no esperen nada bueno si usted está agradando a quien gobierna este mundo, porque habrá un pago justo a esa conducta o a esa manera de vivir, como lo dijo nuevamente Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un pago, hermanos, y si yo estoy pecando deliberadamente, el pago de mi pecado es la muerte. Y usted y yo sabemos que no es una muerte física, porque todos algún día terminaremos en esta tierra. El problema sería resucitar para muerte. Ese sería el problema, hermanos. Y el problema sería que nos mandara a la segunda muerte, a ese lugar de tormento. Entonces podemos ver que las palabras de Dios hacen referencia a que va a haber un pago de muerte según lo que quienes practican el pecado y que lo practican deliberadamente, ¿no? Dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si yo practico el pecado en mi vida, hay una consecuencia clara, y esa consecuencia clara es un pago, y ese pago es la muerte. Y esto me lleva a mi tercer encabezado del subpunto. El verdadero significado de la Navidad es que la humanidad entienda que hay un puente de amor. En esta época de Navidad es muy común en que todos florezca el amor, aunque el amor del hombre solo pueda ser filial, es decir, de amistad. Pero también está el amor estorge, que es el amor familiar y que usted y yo también lo manifestamos. Pero también está otro tipo de amor, el amor eros, que es el amor erótico, el deseo físico o emocional. Pero vamos a hablar del amor ágape, ese amor que es incondicional, que es sin restricciones y solo es el que proviene de Dios. Y lo vamos a citar bajo este pasaje muy conocido por todos nosotros, Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que lo ama, dice que lo amó. Está en tiempo pasado. Dios ya nos amó, ya entregó a su Hijo, hermanos. Aquí vemos el amor de Dios. Es un amor incondicional, hermanos. Dio a su único Hijo, hermanos, con el propósito para que todo aquel que en Él cree. Necesitamos creer. Y si creemos, no nos perderemos. Esto nos dará una vida
y una vida eterna. Entonces recordemos un poquito a Abraham. Creo que él sabe lo que es el verdadero amor. Abraham sabe lo que es el verdadero amor de Dios en su persona. Por el motivo que sin condiciones y sin restricción, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Él también iba a entregar a su único hijo, Isaac. Es un amor incondicional. Es un amor que se da. De la misma manera, entonces, podemos ver el amor de Dios reflejado a la humanidad a través de la vida de Noé. Noé, cuando le dijo que hiciera un arca, es ahí donde manifestó ese puente de amor entre la humanidad y Dios. El arca era el medio de salvación. Y ese medio de salvación fue un amor incondicional. Pero ¿cuándo se prolongó ese amor de Dios incondicional? 120 años. Con el propósito de que la gente se arrepintiera, recibieran el perdón y que ninguno se perdiese. Es del amor que nos habla el apóstol Juan en su carta en 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este es el verdadero amor, hermanos. ¿Cuánto amor tienes para tu prójimo? ¿Cuánto amor tienes para tu familia, para que no se pierda? Noé tuvo amor y tuvo una larga espera de 120 años, porque esa es la misericordia de Dios que se renueva cada mañana, hermanos. Así lo dice Lamentaciones. Y aquí vemos que el verdadero amor, mis hermanos, proviene de Dios. Y es el amor que nosotros también requerimos. El amor de Dios. Entonces, el festejar la Navidad no solo debe ser un tiempo de regocijo, de esparcimiento, sino mostrar el amor de Dios incondicional a los demás. Y aquí viene el reto, hermanos. Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Versículo 35 de Lucas 6. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Él es benigno para con los ingratos y los malos. Entonces nosotros ¿somos benignos también? ¿O seguimos guardando rencor? ¿O seguimos guardando resentimiento? ¿O aún tienes algún problema con un hermano dentro de la iglesia? ¿O aún tienes algún problema con alguien fuera? ¿O con un familiar? ¿Dónde está el amor de Dios entonces en nosotros? Porque el amor de Él es sacrificial. Y si tú conoces a Dios y amas a Dios y el verdadero amor de Dios está en ti, entonces tu amor también debe ser sacrificial. Este es el verdadero amor. Ese es el amor de Dios para cada hombre, que Él quiso redimirlos incondicionalmente. Dice Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y escuchen el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los últimos dos mandamientos que dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, la Navidad consiste en que Jesús te amó sin esperar a que tú lo amaras primero. Su amor fue incondicional, se entregó, y de ti depende que aceptes su amor. Ya que el Padre puso en Cristo el puente de unión entre Dios y la humanidad, como lo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es el puente de amor. Me lleva a la conclusión de mi mensaje. El verdadero significado de la Navidad
no solamente consiste en adornar tu casa de luces, el poner un arbolito, el que tengas una cena de Nochebuena o una cena para esperar el próximo año, o el que compartas un regalo. No, no solamente es esto, sino tú debes de saber y debes de entender que el Hijo de Dios vino al mundo a nacer, pero antes renunció a la gloria que compartía con el Padre. Y tú también debes de renunciar o despojarte de tu propia vida. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene la aplicación y último punto, hermanos. El verdadero significado de la humanidad es que la humanidad sepa que hay salvación. Hay salvación, hermanos. Jesús dejó todo por cumplir el plan redentor del Padre. Dejó todo para venir a este mundo. Él se encarnó, o dicho de otra manera, Él nació en este mundo. Pero también murió en la cruz y resucitó, como leíamos ahí en Filipenses 2:5, versículo 8. De ahora en adelante, no solo necesitas festejar la Navidad solo una vez cada año, sino permítele hoy que Cristo nazca en tu corazón para que sea perenne, en otras palabras, permanente. Que gobierne tu vida, que te ayude a vivir de una mejor manera en este mundo de maldad. Y eso solo está a un clamor de tu voz. Como lo dijo Charlie el borracho esa noche, lloré desde el fondo de mi corazón, piedad, ten piedad, Jesús, ten piedad de mí, por Cristo. Dice, y escuchó mi oración, y quitó de mi corazón el peso del pecado. Era libre. Eso fue lo que dijo Charlie. Entonces, ¿cómo yo obtener entonces ese perdón? ¿Cómo yo obtener ese puente de amor? ¿Y cómo yo obtener entonces esa salvación? Hay una oración sencilla. Tú debes de creer para recibirlo en tu corazón. Y debes permitirle que nazca de una vez y para siempre, como lo hizo Charlie el borracho. Así que acepta las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy es el día de que nosotros podamos reivindicar también nuestros pasos. Hoy es el día que tú le puedas decir, como dijo Charlie, que lo necesitas, que hemos llevado una vida licenciosa en otros placeres, viviendo deliberadamente, pero hoy es el día. Solamente necesitas creer y necesitas declarar con tu boca para que Él pueda nacer, no solamente como nace cada año que festejas el 24 de diciembre, que incluso ni es su fecha de nacimiento, pero lo importante es que nazca en tu corazón, que nazca en tu vida. Y entonces tu vida va a ser diferente. Todos esos grilletes caerán de ti, a los cuales a veces estamos nosotros sujetos al pecado. Todo eso caerá de tu persona y podrás experimentar la paz, el gozo en tu corazón, algo inexplicable pero que está en tu persona. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tú puedes confesar con tu boca. Hoy es el día que tú puedes creerle en tu corazón de que Dios levantó a Cristo de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Padre, en esta tarde te doy gracias
tarde noche. Y te ruego, Señor, si hay alguien que quiera aceptar a tu Hijo Cristo en su corazón, que pueda repetir las palabras y decir: Cristo, reconozco que soy un hombre pecador, reconozco que he vivido mal delante de tu presencia, que he hecho todo lo abominable y que todo el tiempo te avergoncé, que nunca valoré el sacrificio que tú hiciste en la cruz, pero que hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento de la vida que he llevado y me avergüenzo de todo lo que he hecho. Y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Y que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida, para cuando esté delante de tu presencia mi nombre esté escrito en ese libro y no sea arrojado o echado a otro lugar. Gracias porque Cristo vino a morir y a través de Cristo nos das vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les siga bendiciendo.